Hola, ¿qué tal, estimados? Espero que estén muy bien. Les quise hacer este video relacionado con la presentación número 3 que habla de paradigma, enfoque, diseño y tipo de investigación, ¿ya? A modo de reforzamiento para lo que son nuestras clases de metodología de la investigación. La idea es que les quede bien claro el panorama y sobre todo la multiplicidad de relaciones que existen en la elección de una investigación, ¿ya? Porque la primera idea fuerza importante es que toda investigación tiene un camino, ¿ya? Entonces, en esta idea fuerza, lo importante es que hay que saber elegir cuál camino tiene efectivamente cada investigación, ¿ya? Es por ello que lo primero que tenemos que identificar es la puerta de entrada, ¿ya? Y esta puerta de entrada tiene que ver con el paradigma, ¿ya? El paradigma, si ustedes revisan en la presentación número 3, ¿ya? En la diapositiva número 2, dice que el paradigma es un modelo, un ejemplo a seguir. Y en realidad es la primera puerta que uno tiene que decidir, ¿ya? Cuando se elige una investigación. ¿Bien? Y cuando uno toma el paradigma, lógicamente tiene que estimar la clasificación de los paradigmas. ¿Ya? Es lo primero. Porque con ello uno define más o menos, o cuando uno ya tiene pensada la investigación, uno dice, bueno, mi investigación va como por este camino, o va por este otro camino. ¿Ya? Existen tres tipos de paradigma: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. ¿Ya? Son los tres tipos. Y el positivista, si ustedes se van a la diapositiva 7, tiene relación con todo lo que es la investigación científica pura, ¿ya? Es decir, con una naturaleza más bien objetiva, ¿ya? Aquí entra la matemática, entra la geografía, la química, la medicina, ¿ya? En muchos casos. ¿Por qué razón? Porque es objetiva, es decir, estima resultados que son absolutamente concretos, ¿ya? Por lo tanto, el paradigma positivista está muy relacionado con este método científico que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? Con toda esta, con todo este recorrido, con plantear teorías, ¿cierto? Con la hipótesis, a ver si están correctas o no, si no hay que corregirla o quizás eliminarla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el paradigma positivista, cuando uno piensa en números, sobre todo en números, uno piensa en un paradigma positivista. ¿Por qué razón? Porque el instrumento, y por lo menos en nuestras clases, ¿cierto? El instrumento de recolección de información siempre va a ser la encuesta o escalas de medida, ¿ya? Y ustedes saben que una encuesta tiene respuestas reducidas: sí, no, verdadero y falso, un número, un promedio, un porcentaje, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan una investigación y esta nos permita, digamos, tener un control numérico, tiene un carácter obviamente positivista, ¿ya? Luego en la diapositiva 8 nos menciona el paradigma interpretativo. Y el paradigma interpretativo es todo lo contrario. El paradigma interpretativo se usa bastante en ciencias sociales y en educación, porque tiene una naturaleza absolutamente subjetiva, ¿ya? Si uno se pone a pensar, aquí las encuestas no sirven de mucho, porque lo que se pretende es profundizar una temática, y esa profundización se logra necesariamente con un campo de observación a partir de entrevistas. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque las entrevistas en el fondo lo que hacen es profundizar información a partir de las respuestas que yo quisiera obtener. Pero esa información es absolutamente subjetiva, ¿ya? Para distinguir estos dos paradigmas, yo podría colocar un solo caso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener un grupo de adolescentes, por ejemplo, y establecemos que cuál es si nosotros queremos investigar, por ejemplo, cuál es la percepción de los adolescentes en un colegio de Viña del Mar tienen respecto de comer legumbres, ¿ya? Vamos a colocar este ejemplo. Si yo quisiera llevarlo a un paradigma positivista, yo tendría que hacer una encuesta. Sería muy simple, ¿no? ¿Le gusta? Sí, no. Prefiere comer legumbre a la semana, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y todo es con números. ¿Bien?
Y me arrojarían promedios, pues, promedios, o yo podría preguntarlo a través de porcentaje, ¿ya? Y las respuestas que yo tenga son todas numéricas y son todas objetivas. Pero si yo quiero llevar este estudio, por ejemplo, a un paradigma interpretativo, yo podría hacer un focus group, por ejemplo, de, no sé, de 200 adolescentes que tenga este colegio. Bueno, voy a elegir a 10 y con los 10 hago una entrevista y ahí yo puedo profundizar un poquito más a ver por qué no les gustan, si les hace mal, si prefieren otra cosa, etcétera, etcétera, ¿ya? Otra cosa, yo sé que la percepción, cuando uno pregunta por la percepción de las cosas, uno siempre podría estimar de que la percepción tiene un grado de subjetividad. Pero fíjense que no, uno podría estandarizar incluso lo subjetivo. El dolor, la belleza, el amor, incluso el odio. Se podría, absolutamente. Piense usted cuando usted va a una urgencia en un centro médico y el médico no le va a hacer una entrevista del dolor que siente, sino que le va a preguntar cuánto dolor tiene de 1 a 10. Y el dolor, que es tan subjetivo, lo hizo cuantificable, es decir, lo redujo a número. ¿Ya? Espero que me hayan logrado entender. Luego del paradigma positivista e interpretativo tenemos el sociocrítico. Y el sociocrítico es la combinación de las dos anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza es más bien objetiva como también subjetiva. ¿Ya? Y acá se utilizan los dos métodos. Es decir, si yo quisiera hacer una investigación, la misma de las legumbres, yo también podría tener y podría usar tanto encuestas como entrevistas. La idea en este tipo de paradigma, en donde se usan los dos tipos, la idea es que ambos resultados se puedan cruzar, es decir, coincidan, ¿ya? De alguna manera coincidan. Entonces, a veces se podría estimar de que el paradigma sociocrítico nos entrega mayor información, o por lo menos corrobora, en teoría, ¿no? Corrobora de mejor manera la información, ¿ya? Por lo tanto, las técnicas son cualitativas y son cuantitativas y por lo menos otorgan un grado mayor de solidez, de contundencia a lo que es la investigación. ¿Bien? Luego de tener este esquema general de esta puerta de entrada, yo ya pensando en lo que yo quiero investigar, en lo que me va a servir, ¿no? En este camino de la investigación, inmediatamente de la mano de los paradigmas yo tengo el enfoque. Y el enfoque está muy bien ligado al paradigma. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un paradigma positivista, el carácter siempre va a ser cuantitativo. ¿Por qué? Porque es de cantidad, es numérico. O sea, toda la información que yo quiera obtener va a ser a partir de números, ¿ya? Por lo tanto, el paradigma positivista siempre va a tener un enfoque cuantitativo. Mientras que el paradigma interpretativo siempre va a tener un enfoque cualitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene de cualidades, es decir, es muy subjetivo. Y el paradigma sociocrítico va a tener un enfoque mixto, ¿ya? Es decir, tanto cuantitativo como cualitativo. Ahora, deben tener mucho ojo cuando tengan que resolver algún problema eligiendo el paradigma sociocrítico, porque si ustedes colocan un enfoque mixto, luego, ¿cierto?, van a tener que estimar en el fondo dos caminos en uno, ¿ya? Sobre todo con lo que viene a continuación, que tiene que ver con el diseño y tiene que ver con los tipos de estudio de investigación, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, y si ustedes se fijan, en la diapositiva 16 hay un ejemplo bien interesante que habla de ejemplo de investigación cuantitativa y cualitativa. En el método cuantitativo hay un ejemplo de entrega de tacos gratis. Y dice una especie de entrevistador, ¿no? Interesante, solo una entre 75 personas se atrevió. Una entre 75. Ya el estudio, digamos, entrega solamente un dato estadístico. Una de 75. Y el método cualitativo, el enfoque cualitativo, está el entrevistador y dice, y dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Y el chico ahí le dice, bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado, ¿ya? O sea, hay una profundización respecto de otras áreas de lo que se quiere investigar, ¿ya? Aún relacionado con la misma temática de los tacos gratis, por ejemplo, ¿ya? Insisto, en este camino de la investigación uno le tiene que ir dando el caminar
a la investigación de acuerdo a lo que uno tiene que investigar o cómo uno quiere investigar. Si nosotros nos vamos a la diapositiva 18, hay dos cuadros comparativos, ¿no? El cuantitativo dice que usa números, usa preguntas cerradas, lógicamente porque reduce la información, pero es muy objetiva la que entrega. Es propio de las ciencias exactas, como yo les decía, ¿ya? Se basa en experimentos y tiene una hipótesis obviamente cuantitativa. Mientras que lo cualitativo, ¿cierto? El enfoque cualitativo usa palabras, no usa números, ¿ya? Porque establece definiciones, maneja conceptos, ¿cierto? Y los relaciona. Usa preguntas abiertas, obviamente las entrevistas tienen preguntas abiertas y preguntas de entrevista. Es propio de las ciencias sociales, de la educación, ¿ya? Y por lo general se realizan estudios de caso. Bien, ¿puede existir un modelo mixto? Por supuesto que puede existir un modelo mixto, lo cual enriquece la investigación. En tercer lugar, luego de haber elegido el paradigma y el enfoque obviamente de la mano, tenemos los diseños de investigación. Y los diseños de investigación obviamente tienen dos andares, dos caminos: el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo tiene dos tipos: el experimental y el no experimental, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy simple. El experimental habla de información totalmente nueva, genuina, verdadera, ¿ya? Que nunca se había conocido, ¿ya? Mientras que el diseño no experimental, si bien es información nueva, está basada en conocimientos previos. Si se apoya efectivamente en conocimientos ya estimados. Bien, eso es en el enfoque cuantitativo, ¿cierto? En el diseño de investigación, obviamente cuantitativo, ¿ya? Que tiene el experimental y el no experimental. Mientras que el enfoque cualitativo, ¿ya? Tiene dos diseños: el interactivo, ¿cierto? Y el no interactivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que el diseño interactivo, y tal como la palabra lo dice, existe directa interacción entre el investigador con el objeto de estudio, ¿ya? Mientras que el no interactivo, aquí en definitiva no existe esa relación directa entre el investigador y el objeto de estudio, ¿ya? Luego de tener ya el paradigma, el enfoque y el diseño, nos vamos a remitir a lo más concreto, que tiene que ver con los tipos de estudio en investigación. ¿Por qué razón? Porque los tipos de estudio ya son muy puntuales, ¿ya? Y tenemos en el enfoque cuantitativo, en el diseño ciertamente cuantitativo, tenemos el experimental y el no experimental. El experimental tiene tres tipos: el experimental, el semi-experimental y el caso único. Mientras que el no experimental tiene el exploratorio, el descriptivo, el explicativo y el correlacional. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En el tipo de estudio experimental estamos en el diseño cuantitativo, ¿ya? Diseño cuantitativo experimental. El número 1 habla del experimental y este habla de información absolutamente nueva, nuevísima. O sea, este es propio de la investigación científica, ¿ya? De todo este marco que nosotros vimos, todo este recorrido, ¿cierto? Del método científico. En cuanto a lo semi-experimental, se habla de semi-experimental porque si bien es información nueva, hay grupos de ayuda, ¿ya? Y por lo general, estos grupos de ayuda, uno tiene que elegir grupos, ¿ya? Uno trabaja con grupos. Se realiza este tipo de estudio para ciertas clasificaciones, ¿ya? Sin embargo, arroja información nueva, por supuesto. Se trabaja específicamente con grupos concretos, ya en lo particular. Por ejemplo, el ejemplo que sale acá es bien contundente. En la diapositiva 23 dice: establecer el grupo más veloz de la especie felina. No nos estamos metiendo con los mamíferos, no nos estamos metiendo con con otra clasificación del reino animal, sino que lo que estamos haciendo es simplemente escoger al animal más veloz de esta clasificación, ¿cierto? De los mamíferos, que son los felinos. Es información nueva. Por supuesto que sabemos quiénes son los felinos, pero más allá no hay ningún estudio, ¿ya? Eso es lo que pasa con el estudio semi-experimental. Y el caso único se observa, en tercer lugar, y la última de este diseño experimental, hay solamente una unidad de observación y se utiliza para casos súper puntuales y específicos. Si ustedes miran el ejemplo, esto de determinar las más importantes consecuencias de la enfermedad conocida como elefantiasis,
es una enfermedad única en el mundo, ¿cierto? Y reviste un análisis absolutamente único para este tipo de situación, ¿ya? De enfermedad en este caso. Nos vamos al diseño no experimental, ¿ya? Y este diseño no experimental tiene una clasificación, ¿cierto?, de 4 tipos. El exploratorio, el descriptivo, el explicativo y el correlacional. El número 1 es el exploratorio. Este es por excelencia, ¿ya? Por excelencia no experimental. ¿Por qué razón? Porque se investiga información nueva, pero sin embargo está en base a conocimientos previos, ¿ya? Es muy propio, muy significativo, ¿cierto?, de esta investigación no experimental. Si ustedes ven el ejemplo, dice análisis de las consecuencias de la pancreatitis de colon en mayores de 65 años. ¿Por qué esto, si bien sería nuevo, sería no experimental? Porque la pancreatitis ya se conoce como enfermedad, ya se sabe cuál es su causa, desarrollo y consecuencia, y lo que se quiere acá investigar es lo siguiente, o sea, determinar las consecuencias de la pancreatitis en el colon, ¿cierto?, pero en mayores de 65 años. ¿Bien? Lo cual nos lleva, ¿cierto?, a una investigación totalmente nueva en base a una enfermedad que ya es conocida y se sabe que tiene tratamiento, ¿ya? Luego, la descriptiva, la número 2, habla de, justamente como la palabra lo menciona, habla de establecer rasgos, de establecer características, atributos de una población u objeto de estudio. Si ustedes se fijan en el ejemplo, dice establecer habilidades motoras de equinos mayores de 5 años criados en hipódromos en Chile, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar, uno podría establecer habilidades motoras, por supuesto, uno podría dar indicadores, ¿no? Resistencia, salto, velocidad de los equinos, y vamos a tener información nueva de este grupo, ¿ya? Aún sabiendo, ¿cierto? Aún sabiendo que son solamente de estos mayores de 5 años criados en los hipódromos en Chile. O sea, es una descripción mucho más específica y puntual, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿cierto?, con cualidades u atributos, por eso se llama descriptiva. ¿Bien? En tercer lugar, tenemos la explicativa, y como la palabra lo menciona, da razones, ¿no?, explicaciones de los fenómenos, de ciertos fenómenos. Si ustedes se van al ejemplo, dice señalar las causas de las alergias estacionales en niños menores de 4 años en la región de Valparaíso. Si existiera un grupo médico que quisiera descubrir este tipo de causas por las cuales se producen estas alergias estacionales en los menores de 4 años en la región de Valparaíso, por supuesto que se podría hacer una investigación a partir de encuestas, ¿no? Y establecer las 3 causas más importantes de las alergias estacionales en estos niños menores de 4 años en la región de Valparaíso. Perfectamente se podría hacer. Y por eso se llama explicativa, porque da razones, ¿ya? Establece las causas de fenómenos o ciertas situaciones. Y finalmente tenemos en este enfoque, en este diseño cuantitativo no experimental, el tipo de investigación correlacional. El correlacional dice que mide el grado, ¿cierto?, entre las variables de la población estudiada. ¿Por qué razón? Porque lo que hace es contrastar, compara ciertas unidades de estudio, ¿ya? Eso es lo que se hace con este tipo de estudios correlacionales. Si ustedes miran el ejemplo, dice comparar puntajes PSU entre establecimientos educacionales privados con los municipalizados respecto de la calidad de alimentación de los jóvenes de cuarto medio en la región metropolitana. En el fondo lo que se quiere contratar son los resultados PSU entre 2 grupos sociales, ¿no? Uno que está en la educación privada, el otro que está en la educación pública, y a eso además le agregaron el factor alimentación, ¿ya? Para ver si incide o no en la obtención de resultados de la PSU. Lo que se hace, en definitiva, es buscar una respuesta, ¿cierto?, pero en contrastes con grupos, con situaciones, y se puede incluso agregar una variable en este caso que es la alimentación. Nos vamos ahora al enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene dos tipos, el interactivo y el no interactivo. Como les decía, en el interactivo existe una relación directa entre el investigador, ¿cierto?, y el objeto de estudio. Y tiene 3 tipos: el etnográfico, el fenomenológico y el estudio de casos. El etnográfico
tal como la palabra lo menciona, establece estudios de grupos concretos, ¿ya? De unidades sociales concretas. Una familia, una clase social, un curso, por ejemplo, ya de una escuela, de un colegio, etcétera, etcétera. Y lo que se analiza es esta unidad social concreta. Dice el ejemplo: demandas habitacionales de la clase media en la provincia de Marga Marga durante el año 2019. Lo que se quiere analizar acá es la clase media, ¿cierto?, en esta provincia de Marga Marga, ¿ya? Eso es lo que se quiere analizar, obviamente, las demandas habitacionales que tuvieron durante ciertos años. Es muy puntual, por eso se llama etnográfica, porque tiene relación o quiere investigar algo puntual o un grupo puntual de un cierto territorio. En el número 2 tenemos el tipo de estudio fenomenológico. El tipo de estudio fenomenológico dice que busca la comprensión de la realidad a través de la experiencia, es decir, lo que hace estudiar ahora fenómenos que tengan alguna alteración social, ¿ya? El ejemplo dice: transformaciones curriculares de la asignatura de filosofía de acuerdo a la LGE producida por la Revolución Pingüina. O sea, acá tenemos dos cuestiones súper potentes. Primero, la Revolución Pingüina como fenómeno social, ¿cierto?, que vino a quebrar paradigmas en educación. Y lo que se quiere analizar puntualmente son las transformaciones curriculares en la asignatura de filosofía. ¿Bien? Hay un fenómeno social siempre, por eso se llama fenomenológico. Y finalmente el estudio de caso, que es muy, muy puntual, ¿ya? ¿Por qué? Porque estudia una unidad de análisis muy concreto respecto de algo muy, muy puntual y específico. Utilizando fuentes, datos, ¿cierto?, para entender el cómo y el porqué de ciertas situaciones. El ejemplo es muy concreto: el rol del Estado en el caso de la colusión de las farmacias durante el año 2018, ¿ya? Yo no puedo analizar el rol del Estado completamente, ¿ya?, porque es muy, muy amplio este estudio. Sin embargo, establece que lo que se quiere analizar es el rol del Estado en el caso de la colusión de las farmacias durante el año 2018. Y ahí cambia todo, porque es una investigación muy puntual y muy concreta. Yo podría analizar, podría ver cuál fue el rol del Estado desde uno de sus órganos, ¿cierto?, que es el Poder Judicial, para ver cómo llevó adelante, ¿no?, el caso de la colusión de la farmacia, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es muy, muy puntual. Y finalmente tenemos la investigación cualitativa no interactiva. Esto es muy simple: acá no hay interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Por lo tanto, tenemos solamente dos: el análisis de concepto y el análisis histórico. En el análisis de concepto hay un análisis justamente de ciertos análisis formales de cierto concepto, y que en este tipo de investigación, tanto en el de conceptos como el histórico, se hace en base a fuentes escritas, ¿ya?, o en internet o en cualquier otro tipo de fuente, pero no hay una entrevista directa, ¿ya? El ejemplo dice: análisis del concepto de terrorismo durante el conflicto mapuche en la región de la Araucanía durante el año 2019, de acuerdo al diario El Mercurio. Si uno se pone a pensar, yo lo que quiero analizar es cómo el diario El Mercurio, en el fondo, llevó adelante el concepto de terrorismo durante el año 2019 respecto al conflicto mapuche. O sea, es muy, muy puntual. Y finalmente el análisis histórico es propio de la historia, ¿ya? Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. Si yo quisiera analizar, no sé, pues las hazañas de Lord Cochrane en nuestro país, ¿cierto?, yo no podría entrevistar a Lord Cochrane. O sea, estoy obligado, ¿cierto?, a buscar bibliografía y fuentes que me permitan analizar estas hazañas, ¿ya? Acá tenemos todo el esquema paradigma de enfoque, diseño y tipo de estudio en investigación. Espero que les haya servido esta orientación, pensando en las próximas evaluaciones. Que tengan un muy buen día, y cualquier cosa, bueno, estamos conversando. Que estén muy bien.